Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos de una de las voces más poderosas y queridas de México. Un hombre que conquistó escenarios, corazones y cuya historia personal es tan profunda como sus canciones. Esta es la vida y el triste final de Manuel Mijares. Una historia donde el amor, la fama y la soledad se entrelazan en un relato que te conmoverá hasta el alma. Manuel Mijares no solo fue una figura icónica de la música romántica latinoamericana, sino también un símbolo de elegancia, respeto y autenticidad en el escenario. Nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México, y desde muy joven mostró un talento que lo llevaría a lo más alto de la música en español. Su voz profunda, llena de matices y emoción, se convirtió en una de las más reconocibles de la región. Con canciones como El privilegio de amar, Si me enamoro, o Soldado del amor, Mijares marcó una época dorada para la balada romántica. Gracias por ver mi video. Suscríbete al canal para que puedas seguir creando contenido y compartir más historias como esta contigo. Pero detrás de ese brillo escénico, existía un hombre reservado, sensible y entregado. Mijares no solo vivió de los aplausos, también de los silencios. A mediados de los años 90, conoció a Lucero, la novia de América, en un programa de televisión, y desde ese momento, el destino de ambos cambió para siempre. Su historia de amor fue seguida por millones, la pareja perfecta del entretenimiento mexicano. En 1997 se casaron en una ceremonia transmitida en vivo por Televisa, vista por más de 350 millones de personas en todo el continente. Fue un acontecimiento histórico. México entero celebraba esa unión de cuento de hadas. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, con el paso de los años, la presión mediática y las diferencias personales comenzarían a debilitar la relación. Mientras el público veía a una pareja ejemplar, dentro de casa los silencios eran cada vez más largos, las ausencias más frecuentes y las heridas más profundas. Mijares, siempre discreto, guardó su dolor con dignidad. Lucero, por su parte, intentaba mantener la sonrisa ante las cámaras, aunque su mirada revelaba una nostalgia que no podía ocultar. La vida del artista, con giras interminables, escenarios que nunca descansan y una fama que exige más de lo que ofrece, empezó a pasarle factura. Mijares se enfrentó a la soledad, a la distancia emocional, y a la dura realidad de ver desmoronarse el amor que alguna vez fue su refugio. Lo que alguna vez fue un cuento de hadas, poco a poco se convirtió en un eco de lo que fue. En un amor imposible de sostener frente al peso de la fama. Y fue entonces cuando comenzó el capítulo más triste de su historia. Aquel que pocos conocen, pero que marcó para siempre la vida de Manuel Mijares y de quienes lo amaron de verdad. A medida que su carrera alcanzaba la cima, Manuel Mijares se convirtió en un referente de la música romántica en todo el mundo de habla hispana. Durante los años 80 y 90, su voz era sinónimo de éxito. Con cada disco, su público crecía, y con cada presentación, dejaba claro que no existía otro artista con la misma fuerza interpretativa. Pero detrás del artista, se escondía un hombre que, poco a poco, se quedaba sin espacio para sí mismo. Su matrimonio con Lucero parecía un sueño hecho realidad. Dos artistas talentosos, dos almas dedicadas a su público, y una familia construida sobre el amor y el respeto. Tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucero Mijares, quienes crecieron rodeados de cariño y música. Para muchos, ellos representaban la versión moderna de un cuento de hadas mexicano. Sin embargo, la fama tiene un precio, y el de ellos fue demasiado alto. Mientras Mijares se enfocaba en su carrera y pasaba largas temporadas fuera del país, Lucero también se encontraba inmersa en proyectos televisivos y musicales. La distancia comenzó a hacerse parte de su rutina.
Lo que al principio eran pequeñas diferencias, se transformó con los años en una barrera difícil de cruzar. Ambos intentaban proteger su relación de los rumores y las especulaciones, pero la prensa no les daba tregua. Cualquier gesto, cualquier mirada, era interpretada como señal de crisis. Los años 2000 marcaron una etapa de madurez para Mijares, tanto artística como emocional. Continuó lanzando álbumes que se convirtieron en clásicos, como Encadenado, Vivir así, o No se murió el amor. Su voz mantenía esa fuerza que lo caracterizaba, pero había en su mirada algo distinto, una melancolía que revelaba las batallas silenciosas que enfrentaba en su interior. En varias entrevistas, Mijares reconoció que el amor y la fama no siempre pueden convivir. Dijo que, la música te da todo, pero también te quita mucho. Esa frase, simple pero profunda, reflejaba lo que vivía día a día. Lucero, por su parte, también comenzó a mostrarse más reservada, evitando hablar de su vida personal y centrándose en sus hijos y su carrera. El público, que los había amado juntos, no podía imaginar que esa historia perfecta estaba por llegar a su fin. Y aunque ambos intentaron una y otra vez rescatar su matrimonio, el desgaste era evidente. Las giras, los compromisos y las exigencias del medio artístico se interpusieron entre ellos. Mijares, fiel a su estilo, mantuvo silencio, sin acusaciones ni reproches, solo con la elegancia de quien ama en silencio. Su música en esos años adquirió un tono más introspectivo. Canciones como Te amo, Para amarnos más, y La fuerza de un te quiero parecían escritas desde su propia experiencia, como si cada verso fuera un pedazo de su alma expuesta ante el mundo. No era solo un intérprete, era un hombre cantando su verdad. En el escenario, Mijares seguía siendo el artista impecable, el caballero del amor. Pero cuando las luces se apagaban y el público desaparecía, quedaba el silencio, ese mismo silencio que acompaña a los que aman profundamente y pierden sin hacer ruido. Esa etapa de su vida marcó un antes y un después. El artista seguía brillando, pero el hombre detrás del micrófono comenzaba a sentirse cansado. Y mientras su público aplaudía sus triunfos, en su interior se gestaba el dolor de una separación que estaba por hacerse inevitable. La noticia de su separación fue un golpe para todo México. En 2011, después de 14 años de matrimonio, Manuel Mijares y Lucero confirmaron oficialmente su divorcio. Nadie lo podía creer. Aquella pareja que parecía inquebrantable, que había representado la unión perfecta entre el arte y el amor, llegaba a su final. Y lo hicieron como vivieron, con respeto, con serenidad, sin escándalos. Lucero fue quien, entre lágrimas, confirmó la separación ante los medios, explicando que la decisión había sido tomada en mutuo acuerdo y que siempre mantendrían una relación de cariño por sus hijos. Su voz temblaba, y sus ojos reflejaban la tristeza de quien deja atrás una parte esencial de su vida. Mijares, fiel a su carácter reservado, evitó declaraciones prolongadas, limitándose a decir, siempre la respetaré y siempre la querré. Fue una frase corta, pero llena de un peso emocional que conmovió a todos. La prensa explotó, programas de televisión, revistas y portales llenaron titulares con la ruptura. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de desgaste emocional. Pero lo que realmente había detrás era algo más profundo, el cansancio de dos almas que se habían dado todo y que, simplemente, ya no podían seguir el mismo camino. Mijares, lejos de buscar refugio en la polémica, eligió la música como su refugio. Su voz se volvió más madura, más emocional, como si cada palabra que cantaba llevara una parte del amor perdido. En los escenarios, las luces lo abrazaban, pero el público notaba que había algo distinto en su mirada.
Esa chispa de melancolía que solo quienes han amado de verdad pueden reconocer. Durante ese tiempo, Lucero también enfrentó momentos difíciles. La exposición mediática, los comentarios, las comparaciones, y la necesidad de ser fuerte por sus hijos se convirtieron en una carga pesada. Sin embargo, ambos demostraron que, a pesar del fin de su relación, seguían siendo un ejemplo de respeto y madurez. Su separación no fue una guerra, sino una despedida con dignidad. Pasaron los años, y con ellos, llegó la calma. Mijares volvió a encontrar equilibrio en su carrera, en su familia y en sí mismo. Empezó a presentarse en escenarios junto a su hija Lucero Mijares, quien heredó su talento vocal y su carisma. Cada vez que cantaban juntos, el público se emocionaba, era como ver a un hombre renacido, compartiendo el escenario con lo más puro que había surgido de su historia de amor. Sin embargo, aunque la vida le sonreía profesionalmente, en su interior seguía existiendo un vacío imposible de llenar. En una entrevista, Mijares dijo algo que impactó profundamente a sus seguidores: el amor verdadero no se olvida. Solo se aprende a vivir con él en silencio. Esa confesión, sincera y directa, mostró al hombre detrás del artista, alguien que había amado profundamente y que, aunque la vida siguiera, nunca sería el mismo después de perder ese amor. Años después, cuando los medios le preguntaron si volvería a casarse, Mijares sonrió con serenidad y respondió: con la música ya tengo suficiente compañía. Esa respuesta reflejaba todo: un hombre en paz con su pasado, pero marcado para siempre por el amor que un día fue suyo. Hoy, Manuel Mijares sigue siendo una de las voces más respetadas de la música mexicana. A sus más de 6 décadas de vida, se mantiene activo, lleno de proyectos y de la misma pasión que lo llevó al estrellato. Pero detrás de cada nota, detrás de cada sonrisa, se esconde una historia de aprendizaje, de pérdida y de aceptación. Su triste final no es la muerte, sino el cierre de un capítulo lleno de amor, sacrificios y cicatrices que lo convirtieron en un hombre más sabio y profundo. Lucero y Mijares, a pesar de su separación, continúan manteniendo una relación de respeto y cariño. Incluso han compartido escenario en varias ocasiones, demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede transformarse, pero nunca desaparecer. Verlos cantar juntos años después de su ruptura fue un momento que conmovió al público. Sus miradas cruzadas, las sonrisas cómplices y la química intacta hicieron llorar a muchos. Era como si, por unos minutos, el tiempo se hubiera detenido y el amor volviera a florecer. El público entiende ahora que la historia de Mijares no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un ser humano que ha sabido enfrentar la vida con elegancia y gratitud. Su voz ha acompañado a generaciones, ha sido la banda sonora de miles de historias de amor y de desamor. Y aunque la fama, el tiempo y las circunstancias le arrebataron algunas cosas, también le dieron otras: madurez, paz interior y el orgullo de ver que su legado sigue vivo a través de su hija, Lucero Mijares, quien continúa su camino musical con el mismo talento y la misma luz. En los últimos años, Mijares ha aprendido a disfrutar la soledad sin tristeza. Vive rodeado de música, de familia y de recuerdos. En entrevistas recientes, ha confesado que no se arrepiente de nada, porque cada etapa de su vida, la gloria, el amor y la pérdida, le enseñó a valorar lo esencial. He tenido una vida hermosa, dijo una vez, y lo mejor que puedo hacer ahora es agradecer. Esa frase resume toda su historia. Manuel Mijares no necesita grandes declaraciones ni finales de película. Su historia está escrita en las canciones que el mundo entero sigue cantando, en los corazones que ha tocado con su voz, y en la serenidad de quien supo amar, perder y seguir adelante sin rencor. Quizás, por eso,
Su esposa, o mejor dicho, su eterno amor, Lucero, al recordarlo en una entrevista, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de dolor, sino de nostalgia, porque algunos amores no terminan nunca, solo se transforman. Y aunque el final de su historia juntos fue triste, su conexión permanece viva en cada melodía, en cada mirada y en cada recuerdo compartido. Así, el triste final de Manuel Mijares no fue el cierre de su vida, sino la culminación de una etapa que lo definió como hombre, artista y leyenda. Su voz sigue siendo un puente entre el pasado y el presente. Una promesa de que el amor, la música y la dignidad pueden coexistir incluso después de la tormenta. Y mientras el mundo sigue cantando sus canciones, él continúa siendo lo que siempre fue, un soldado del amor que nunca dejó de luchar por lo que verdaderamente importa.